En este video vamos a hablar sobre el ciclo de Otto. En 1876, Nikolaus August Otto creó el primer motor de gasolina de 4 tiempos con carga comprimida, que fue la base para todos los motores posteriores. Y es aquí, a partir de este modelo de un motor, que se crea el ciclo de Otto, con el que actualmente funcionan los motores de combustión interna. El ciclo de Otto es un ciclo termodinámico que se aplica en los motores de combustión interna de encendido provocado por una chispa eléctrica. Estos son los motores de gasolina, etanol o de gases derivados del petróleo u otras sustancias altamente volátiles e inflamables. Fue inventado por Nikolaus Otto en 1876 y se caracteriza porque en una primera aproximación teórica todo el calor se aporta a volumen constante. El ciclo de Otto es representado a partir de un diagrama de presión-volumen. El ciclo de Otto. Un ciclo de Otto ideal es una aproximación teórica al comportamiento de un motor de explosión. Las fases de operación de este motor son las siguientes. La primera es admisión. En el caso de un motor de combustión interna de 4 tiempos, sucede lo siguiente. El pistón baja con la válvula de admisión abierta, aumentando la cantidad de mezcla entre aire y combustible dentro de la cámara. Esto se modela como una expansión a presión constante, ya que al estar la válvula abierta, la presión es igual a la exterior. Dentro de los diagramas de presión-volumen se encuentra representado por una recta desde el punto E hasta número 2, compresión. El pistón sube comprimiendo la mezcla. En este caso, la válvula de admisión está cerrada. Dada la velocidad del proceso, se supone que la mezcla no tiene posibilidad de intercambiar calor con el ambiente, por lo que es un proceso adiabático. Dentro de los procesos de presión-volumen, dentro de los diagramas de presión-volumen, se representa por una línea que va desde A hasta B. La combustión no es una fase, pero es lo que sucede dentro de este ciclo. En la combustión, con el pistón en su punto más alto, suelta la chispa de la bujía. El calor generado en la combustión calienta bruscamente el aire, que incrementa su temperatura a volumen prácticamente constante. Ya que el pistón no le ha dado tiempo de bajar, eso es representado mediante una isócora que va desde B hasta C. Este paso es claramente irreversible, pero para el caso de un proceso isócoro en un gas ideal, el balance es el mismo que en uno reversible. Fase número 3. La expansión. Al estar el gas a una alta temperatura, empuja al pistón hacia abajo, realizando trabajo sobre él. De nuevo, por ser un proceso muy rápido, se aproxima a una curva adiabática reversible. En los diagramas, presión-volumen es representado por una línea desde C hasta D. Escape. El escape es la cuarta fase, en la cual se abre la válvula de escape y el gas sale al exterior, empujado por el pistón a una temperatura mayor que la inicial,
siendo sustituido por la misma cantidad de mezcla fría en la siguiente admisión. El sistema es realmente abierto, pues intercambia masa con el exterior. No obstante, dado que la cantidad de aire que sale y la que entra es la misma, podemos, para el balance energético, suponer que es el mismo aire que se ha enfriado. Ese enfriamiento ocurre en dos fases. Cuando el pistón está dentro de su punto más bajo, el volumen permanece aproximadamente constante. Estas imágenes representan el ciclo de Otto. En el primero vemos como la válvula de admisión está abierta y da paso a la mezcla de aire y gasolina. En el siguiente, ambas válvulas están cerradas y el pistón sube y de esa forma comprime la mezcla. Posteriormente tenemos la mezcla comprimida y el pistón en su punto alto máximo, y entonces en este punto la bujía libera una chispa que genera la combustión. Posteriormente la válvula de escape se abre y el gas puede salir. Dentro de los motores que utilizan el ciclo de Otto tenemos dos principalmente, o dos que son los que se utilizan. El primero es el motor de 4 tiempos y también tenemos el motor de 2 tiempos. El primero, que es el motor de 4 tiempos, es el más común y utilizado en coches por ser estable y no generar mucha vibración. Por otra parte, el motor de 2 tiempos es utilizado como en motosierras para cortar madera, ya que es más pequeño y portable, o también algunos se encuentran dentro de modelos de motocicletas. Bueno, ahora vamos a explicar un poco sobre el motor de 4 tiempos. Este es un ciclo de 4 tiempos que la explicación es que da 2 vueltas de cigüeñal. Junto con el motor diésel, el motor de 4 tiempos es el más utilizado en los automóviles, ya que tiene un buen rendimiento y contamina mucho menos que el motor de 2 tiempos. El ciclo de 4 tiempos consta de 6 procesos, 2 de los cuales desde E hasta A y A a E no participan en el ciclo termodinámico del fluido operante, pero son fundamentales para la renovación de la carga del mismo. Después está el motor de 2 tiempos. El motor de 2 tiempos es también conocido como motor de ciclo de Otto por su inventor, el ingeniero alemán Nikolaus Otto. Este motor, se trata de un motor de combustión interna que realiza las 4 fases del ciclo termodinámico, que son admisión, compresión, explosión y escape, en solo 2 movimientos lineales del pistón o una vuelta completa del cigüeñal, diferenciándose del motor de 4 tiempos, en que este lo realiza en 4 movimientos de pistón o 2 vueltas de cigüeñal. Estas ilustraciones o diagramas representan los 4 ciclos.
las cuatro fases, perdón, del ciclo de Otto. Estas ilustraciones son del funcionamiento de el motor de combustión interna de dos tiempos. Vamos a resolver un ejercicio relacionado a procesos termodinámicos. El ejercicio anuncia lo siguiente. Un ciclo de aire se ejecuta en un sistema cerrado y se compone de los siguientes cuatro procesos. De 1 a 2, compresión isoentrópica de 100 kilopascales y 27 grados Celsius a 1 megapascal. De 2 a 3, adición de calor a presión constante en la cantidad de 2840 kilojoules por kilogramo. De 3 a 4, rechazo de calor a volumen constante hasta 100 kilopascales. Del 4 al 1, rechazo de calor a presión constante hasta el estado inicial. El ejercicio pide que contestemos lo siguiente. Mostrar el ciclo de diagramas PV y TS, que es presión, volumen y temperatura, entropía. El inciso B pide calcular la temperatura máxima en el ciclo. Y el inciso C, determinar la eficiencia térmica. Bueno, aquí están los diagramas que formé a partir de una tabla obtenida en el inciso B, ya que todos los datos fueron necesarios para calcular ese inciso, y a partir de esa tabla fue que me basé para realizar estos diagramas, donde podemos ver que hay entre el punto 1 y 4 permanece constantes 100 kilopascales, y de la fase 2 a 3 permanecen constantes 100 kilopascales. Estos diagramas los explicaré al final, ya que primero es importante ver de dónde se obtuvieron los valores y cómo es que se graficaron. Bueno, el inciso B pide calcular o quiere saber cuál es la temperatura máxima. En este caso, lo primero que tenemos que hacer es ver qué es lo que ya tenemos. Y pues lo que sabemos es que la presión 1 es igual a 100 kilopascales y la temperatura 1 igual a 27 grados Celsius. En esta parte tengo lo que es la conversión de grados Celsius a grados Kelvin, ya que esa es la unidad con la cual se maneja la temperatura para este tipo de ejercicios. Pues la unidad está representada en Kelvin. Entonces la fórmula para convertir de grados Celsius a Kelvin es a los grados Celsius sumarle 273, ya que los 0 grados Celsius son igual a 273. Así que si tenemos 27 grados y sumamos 273, obtenemos 300 Kelvin o 300 grados Kelvin. Entonces la temperatura 1 es igual a 300 Kelvin. También tenemos esto que es 2Q3, que es el valor que nos da el ejercicio de 2840 kilojoules por kilogramo. Los datos de presión, temperatura y volumen los ordené dentro de esta tabla,
donde están las 4 fases, que son los números que están en cada fila, que va del 1 al 4. Y en las columnas tengo la P, que representa la presión y está expresada en kilopascales, y después está la T, que representa la temperatura y está expresada en Kelvin. Y por último, el volumen, que está representado en metros cúbicos por kilogramo. Después, lo primero, el ejercicio nos dice que, bueno, leyendo el ejercicio dice que el volumen 3 es igual al volumen 4, ya que es constante. Y la presión 4 es igual a la presión 1, es decir, 100 kilopascales, y también es constante. También tenemos esta fórmula, que es presión 1 por volumen 1 igual a R por T. Y lo primero que hacemos es obtener el volumen 1, que es igual a despejar la fórmula anterior y colocar los valores, donde R es igual a 0.287 y lo multiplicamos por la temperatura 1, que es igual a 300 Kelvin, y lo dividimos entre la presión, que es igual a 100 kilopascales, y obtenemos que el volumen 1 es 0.861 metros cúbicos por kilogramo. Después tenemos otra fórmula que utilizamos para obtener la temperatura 2. Y decimos que la temperatura 2 es igual a 300, que es la temperatura 1, por 1000 sobre 100 elevado a 1.4 menos 1 sobre 1.4. Y obtenemos que la temperatura 2 es igual a 579 Kelvin. Después, para obtener el volumen 2, volvemos a utilizar la fórmula que dice volumen 2 es igual a R por temperatura 2 sobre presión 2, que al despejar los valores obtenemos 0.1662 metros cúbicos por kilogramo. Después, a partir de la fórmula que dice Q menos W igual a U3 menos U2 igual a CV por temperatura 3 menos temperatura 2. A partir de esta fórmula despejamos la temperatura 3 y obtenemos que la temperatura 3 equivale a 3409 Kelvin. Después tenemos el volumen 3, que es igual a 0,9784 metros cúbicos por kilogramo. En este caso, el volumen sabemos que es constante, así que el volumen 3 es igual al volumen 4, por lo que el volumen 4 es igual a 0,9784 metros cúbicos por kilogramo. Y para finalizar, tenemos la temperatura 4 es igual a volumen 4 por presión 4 sobre R, y la temperatura 4 equivale a 341 Kelvin. Hasta aquí ya tenemos todos los datos de la temperatura, que es lo que pide principalmente el ejercicio, saber cuál es la temperatura máxima.
Entonces, en esta tabla acomodé todos los valores y comparando todos los valores, podemos observar que en la tercera fase fue donde hubo mayor cantidad de temperatura, o estuvo la temperatura más elevada, que fue 3409 Kelvin. Entonces, a partir de esto, a partir de estas fórmulas y despejes, obtuvimos esta tabla que nos va a servir nos sirve para realizar las gráficas de presión, volumen y temperatura, entropía. Y bueno, esto sería prácticamente el inciso B, perdón, donde entonces la respuesta sería 3409 Kelvin, que es la temperatura máxima. Posteriormente pasamos a resolver el inciso C. Este inciso es solo para ver la eficiencia, por lo que tenemos la fórmula de donde tenemos N igual a W neto, que es el trabajo neto, sobre QH, igual a 1 menos QC sobre QH. Y al despejar, al colocar los valores para cada variable que tenemos, obtenemos que nuestra eficiencia es de 0.2115, y si la queremos obtener en porcentaje o la multiplicamos por 100, obtenemos que es 21.15% de eficiencia. Ahora voy a explicar cómo creé los diagramas de presión-volumen. Para el primero que tenemos aquí, tenemos en el eje X que es el volumen, y en el eje Y la presión. Y como en el caso de la presión únicamente tenemos dos valores que son 100 kilopascales constantes para la fase 1 y la fase 4, y los 1000 kilopascales que son constantes también para la fase 2 y 3. Y aquí podemos observar una línea que permanece constante en estos dos puntos, que es 2 a 3. Y de esta forma colocamos los tres puntos, que es 1, 2, 3 y 4. Y de esta forma queda el diagrama de presión-volumen. Y el otro, que es el de temperatura-entropía, o diagrama TS. Y tenemos tenemos aquí graficado la temperatura que obtuvimos, que fue de 300 Kelvin, 341 Kelvin, 576 Kelvin y 3409 Kelvin. Y igualmente se forman mediante líneas el ciclo o el proceso. Tenemos que va de 1 a 2, es decir, que aumenta la temperatura, y después del punto 2 al 3 aumenta de 576 hasta 3409. Y de la fase 3 la temperatura baja hasta la fase 4, donde tenemos 341 Kelvin. Y de la fase 4 vuelve a la fase 1 a los 300 Kelvin que teníamos al principio. Y básicamente esa es la solución para este ejercicio.